Buenas tardes. Bueno, estamos con las enseñanzas del libro de Mateo. Y hoy tenemos que ir al capítulo 5 y vamos a estar hablando desde el versículo 21 hasta el versículo 46. Así que como hace calor, y creo que ya era hora, ¿no?, que viniera el calorcito, sé que algunos no lo aguantáis, otros nos gozamos, nos gusta, entonces va para largo, digo, para que os preparéis. Bueno, estos versículos que encontramos aquí comúnmente, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Y se está grabando bien también? Empezamos la grabación de cero. Como decía, vamos a comenzar en el capítulo 5 del libro de Mateo y vamos a estar en los versículos del 21 al 48. Y comúnmente estos versículos se les conoce como los 6 oísteis que fue dicho de Jesús. Y en estos versículos se desarrollan, no me gusta usar la palabra más o mejor, pero sí que es una sección muy importante dentro del Sermón del Monte, que es de lo que estamos hablando. Y lo que en estos versículos nos explica, igual lo vamos a ver de una manera también diferente, y espero que sea, no porque sea diferente, sino para tratar de comprender un poco mejor el contexto general de lo que estamos hablando, es cómo Jesús verdaderamente interpreta la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay confusiones en cuanto a cómo Jesús interpreta la ley de Dios. Y asimismo corrige muchas o algunas de las distorsiones que podemos decir que los escribas y fariseos hacían de este mensaje, de estas normas, de estos versículos de la Biblia, ¿no? Y como digo, ¿no?, esto es un pasaje importante y en el versículo anterior nos hablaba, versículo 20, y nos dejaba una connotación que creo que no podemos entender estos versículos si no vamos a ese, ¿no? Y era cuando Jesús acababa de esta enseñanza acerca de la ley, decía, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quedaros con esta apreciación, escribas y fariseos, ¿no? Y lo que Jesús nos está dejando aquí, lo que vemos en este texto, es que no se trata simplemente de cumplir normas externas, sino de poder vivir conforme al corazón de la palabra de Dios y en una relación viva, en una relación real con Dios. No podemos olvidar que aquí está dentro de esta enseñanza que se le conoce como el Sermón del Monte, ¿no? Y no podemos quedarnos aisladamente en estos versículos que vamos a ver. Hemos estado hablando en los últimos tiempos de cómo poder interpretar de una manera adecuada los textos de la Biblia, ¿no? Y habíamos hecho unas connotaciones que nos puede ayudar a la hora de presentarnos con textos o con diferentes doctrinas que nos van a ayudar a la manera de poder comprender, ¿no?, un poquito mejor las Escrituras, ¿no? Y una de las cosas era que primeramente cuando nos ponemos delante de un texto tenemos que ver primero lo que está claro antes que estar buscando lo difícil, ¿no? También una de las cosas que decíamos era quedarte con lo literal antes de irte a lo figurado o a las parábolas o comparaciones que estaba haciendo, y también quedarte en lo general antes de ir al detalle, ¿no? Y en este pasaje tenemos que llevarlo de esta manera. Está hablando dentro de un sermón del monte donde hay connotaciones históricas, culturales, sociales, religiosas que se estaban viviendo en ese momento y que para poder tener una comprensión correcta de lo que aquí Jesús nos estaba tratando de enseñar,
y que podemos aprender y sacar para nuestra vida, tenemos que valorar. Entonces, lo claro antes de lo difícil. Hay cosas que las tenemos claras, quédate con ello. Y luego, vete a lo difícil. Lo literal, antes de estar buscando pues, parábolas o estar buscando cosas figuradas. Y lo general, ¿verdad? Antes que lo detallado, ¿no? Sabiendo estas cosas nos va a ayudar mucho a poder entender un poquito la palabra de Dios, ¿no? Y como estamos diciendo, aquí nos está hablando acerca del sermón del monte, es de lo que estamos hablando. Y este sermón del monte había comenzado con las bienaventuranzas, ¿no? Y que tiene que ver acerca de los ciudadanos que pertenecemos al reino de los cielos. No solo eso, la función que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos. Nos hablaban acerca de la sal, nos hablaban acerca de la luz y también cuál es la relación como creyentes de este reino de los cielos al que pertenecemos, es cómo tenemos que comportarnos con las Escrituras a través de la palabra de Dios. Y la idea central es esto, ¿no? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí no está hablando de tus acciones justas o piadosas que tú entiendas, está hablando de una vida de santificación, una vida santa, una vida transformada por Dios. Esta justicia no tiene que ver con tus méritos, ni tus obras, ni tus cosas, tiene que ver con esa vida que como hijo e hija perteneciente al reino de Dios te lleva a vivir una vida de santidad, que tus obras y tu manera de vivir, claro, pues tienen una justicia porque están afiliadas, están alineadas con el plan de Dios. Y desde aquí hasta el final del capítulo 7 va en esa misma connotación. Si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? No podéis entrar en el reino de los cielos. Por eso este mensaje y estos versículos que vamos a compartir en esta mañana se encuadran dentro de este mensaje de Jesús y que tenemos que entender lo que nos dice, ¿no? No vamos a leer, porque son muchos versículos, pero sí están hablando, podemos decir, de 6 afirmaciones que Jesús está dando, ¿no? Y está tratando de traer una aclaración de conforme a lo que es la ley de Dios con ejemplos importantes, ¿no? Nos está hablando acerca de no matarás, de no cometer adulterio, acerca del divorcio, de los juramentos, del ojo por ojo y diente por diente, amar al prójimo y al enemigo. Y cada ejemplo, si lo lees luego detenidamente, empieza con estas palabras, oísteis que fue dicho, y luego continúa diciendo, pero yo os digo, ¿no? Y no podemos quedarnos como reglas o normas o mandamientos independientes, sino como ilustraciones, ¿verdad? Como una enseñanza que tiene principios importantes para nuestra vida y el desarrollo de nuestra vida de justicia, de nuestra vida de santidad. Y aquí está hablando de oísteis que fue dicho. Jesús no está corrigiendo la ley de Dios como algunos interpretan, ¿no? Oísteis que fue dicho, pero ahora vengo yo y os digo, claro que dice estas cosas, pero aquí no está corrigiendo esta interpretación acerca de la ley, sino está corrigiendo la interpretación equivocada que precisamente tenían los escribas y los fariseos. Claro, nosotros tenemos un concepto 2000 años después, conociendo la historia, la cultura, los acontecimientos, acerca de quiénes eran los fariseos, ¿no? Pero en aquella época, en aquel lugar, ellos eran personas respetables dentro de la religión judía. La palabra fariseo significa separado. Entonces, esta eran gente que estaban separados, podemos decir, de la mundanidad y estaban dedicados a servir a Dios, de buscar a Dios, de tratar de interpretar la palabra de Dios. Y estas personas, ellos mismos se consideraban aparte. Por eso, si te das cuenta, las enseñanzas de Jesús trató mucho con estas personas, con los escribas, con los fariseos, porque ellos habían creado un código ceremonial más allá de lo que la propia ley y la propia escritura tenía, ¿no? Como que habían ido más allá, ¿verdad? La ley dice esto, pero esta gente por la doctrina, por sus tradiciones, habréis leído, ¿no? Que Jesús les decía, vosotros por vuestras tradiciones habéis invalidado
los mandamientos de la ley. Ellos habían establecido ciertas normas, ciertas reglas para su vida, para su conducta, que se excedían más allá de lo que la propia ley de Dios, la propia ley de Moisés nos decía y están enseñadas en el Nuevo Testamento. Entonces el pueblo de Dios dependía mucho de estas interpretaciones, de esta norma que estos escribas y fariseos le trataban de transmitir. Si recordáis, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llevado al cautiverio y estuvieron allí durante muchos tiempos, y cuando volvieron otra vez a Jerusalén había sucedido una cosa muy significativa. Es que ellos no sabían hablar el hebreo. Ellos habían perdido el conocimiento de esa palabra. Ellos, si vas ahí al libro de Nehemías, lo podrás ver, no hace falta que vayas ahora, en el capítulo 13. Ellos habían olvidado de esta lengua, ellos hablaban en arameo. Entonces, para ellos poder comprender la ley de Moisés, necesitaban la interpretación de los sacerdotes, ¿no? Ellos no tenían mucho conocimiento. Claro, desde que sucede esto hasta estos tiempos de Jesús habían pasado ya 500 años, habían recuperado ya ese idioma. Pero ellos, cuando hablo de ellos, estoy hablando de los fariseos y los escribas, eran los encargados de transmitir todas estas leyes, y en el transmitir estas leyes habían añadido cosas. Te recuerda, ¿verdad?, a cosas que vivimos a veces nosotros aquí en comunidad. Hay cosas de nuestras conductas, de nuestras normas, que están basadas en la palabra de Dios, pero algunas han salido pues del responsable que en ese momento tenía la casa, o la responsable, o el director, o llámale como quiera, ¿no? Y se han ido añadiendo. Así ha pasado un poquito, y así pasaba en estas cosas, ¿no? Entonces, al no tener este conocimiento durante todo este tiempo, ellos necesitaban que la gente le pudiera leer, le pudieran transmitir la ley de Moisés. Y ellos, cuando iban a la sinagoga, escuchaban las leyes, las normas, las tradiciones que ellos recibían, y estas tradiciones habían sido añadidas a la ley de Moisés. Y es curioso cuando Jesús les dice, pero oísteis. Jesús no les dice, vosotros leísteis, sino le dice, vosotros oísteis, ¿no? Ellos conocían la ley a través de las interpretaciones de los hombres, ¿verdad? Esto se compara mucho a los tiempos de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, lo que ahora conocemos como el protestantismo, o la Iglesia Nueva que nace después de la Reforma, antes de ello, la palabra de Dios se transmitía también en un idioma único que solo lo sabían las personas que la habían estudiado. Se transmitía o se enseñaba en latín. Claro, ¿quiénes conocían el latín? Los sacerdotes, ¿verdad? Y ellos eran los encargados de transmitir, y la gente tenía que creer o no creer lo que les decían los sacerdotes, pero era la realidad, ¿no? Con la Reforma, pues la Biblia llega al alcance de todas las personas, ya pueden leer, ya no necesitan solamente oír lo que otros les están diciendo, ahora ellos tienen la capacidad de poder escuchar, ¿no? Y ahí es, en cierta similitud, igual que la Reforma, ¿verdad?, devolvió las Escrituras al pueblo, a la sociedad. En los tiempos de Jesús, la ley recibe el verdadero significado que creo que en el estudio anterior os hablaron acerca de él. Pero es interesante, pero yo os digo, ¿no? Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Toda la tradición que ellos habían escuchado, oral de unos a otros, no tenían la facilidad, la oportunidad de leerlo. Este sistema de la tradición había aumentado lo que la ley en sí mismo establecía. Entonces había convertido en un sistema muy rígido, creado precisamente por estos escribas, por estos transmisores de la palabra de Dios, por los fariseos, por todo este sistema religioso que sí que enseñaban la palabra de Dios, pero habían añadido conforme a sus ritos. Una cosa muy expresiva para que lo tengamos en cuenta es cuando el fariseo está orando, ¿no? Dice que oraba consigo mismo, ¿no? Y decía, Dios, doy gracias a Dios que no soy como esto, porque yo
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, bueno, pues todo ese requisito. Claro, tú vas a la ley y la ley en ningún momento establecía eso que este fariseo está dando. Esto tenía que ver con la tradición que estas personas habían añadido a lo que la ley decía, ¿no? Y hay muchos casos así parecidos a esto. Uso este porque es conocido, ¿no? Entonces, la tradición de los escribas, de los fariseos, habían añadido cosas y Jesús lo que estaba enfocando era esto. Vosotros habíais oído, pero yo os digo, ¿no? Y aquí Jesús está mostrando esta autoridad. Jesús no estaba actuando como un simple maestro, ¿verdad? Como un comentarista bíblico, tampoco como un profeta, sino como el verdadero autor, el verdadero intérprete de la ley. Él es el que en cierta manera había dado la ley a Moisés. No olvide que Jesús estaba desde el principio, desde la creación, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, y que la ley fue dada a Moisés por Dios y ahí estaba Jesús. Y Jesús les está diciendo, mira, yo os voy a dar, y os estoy dando la manera correcta de que vosotros podáis interpretar la ley de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Nosotros a veces cuando oímos esto solemos interpretar, y yo algunas veces he estado en ese punto, ¿no? Como que Jesús tenía como que traía una ley todavía más exhaustiva, ¿no? Como que todavía lo que Jesús trataba de decir era todavía más duro que lo que la propia ley decía, pero Jesús no está destruyendo la ley, sino lo que viene a hacer es darle el verdadero cumplimiento. Él no vino a crear un nuevo código moral, un nuevo código ético. Y nosotros a veces cuando nos ponemos con estos pasajes, sobre todo este Sermón del Monte, pues podemos pensar que, bueno, pues un código de nuevas normas, de nuevas leyes morales, éticas, es algo nuevo que Jesús dijo, pero no es así. Él no vino a traer este conjunto de cosas detalladas que tenemos que hacer, sino Él viene a describir lo que un hijo, lo que una hija de Dios perteneciente al reino de los cielos tiene que vivir y tienen que estar en Él. No son reglas externas de obligado cumplimiento, son reglas internas que tienen que ver con esa justicia, esa santidad de lo que está hablando aquí, de esa vida cambiada, de esa vida transformada por el Espíritu Santo. A veces pensamos que el cristianismo es un conjunto de normas, ¿verdad?, de reglas, que para cada situación hay una respuesta concreta y sí, a veces lo hemos dicho, ¿verdad? Pues busca, porque en la Biblia encontramos, y claro que es cierto, ¿no? Pero si tú empiezas a leer y te das cuenta cuál es el mensaje de Jesús, no es este sentido en el que tiene o que damos. Jesús no da normas. Jesús lo que está trayendo son principios fundamentales a nuestras vidas. Jesús lo que está haciendo es traer un mensaje que transforma a través del Espíritu Santo nuestro corazón, nuestra vida. Y no solo eso, lo que nos ayuda y nos da el poder es para poder aplicar todas estas cosas en nuestro vivir diario, ¿no? Claro, ahí ya surge el problema, ¿no? Que nos enfrentamos todos. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil tener un conjunto de reglas, un conjunto de normas en las cuales las cumples, las tienes y ya está, que estás sometido a reglas espirituales. ¿Por qué? Porque las reglas espirituales que Dios pone en el corazón se viven y se llevan ¿cómo? A través de un nuevo nacimiento, una vida del Espíritu, una vida de relación con Él. Por eso a veces vemos tantos fracasos, tantas luchas, ¿verdad? Donde a veces pensamos, bueno, yo vivo de esta o hago de esta manera, cumplo estas normas. Y estas normas las puedes cumplir. ¿Cuánta gente no tenemos muchas veces entre nosotros cumplidores de normas, pero no son cristianos? No son cristianos. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no está dentro de él. Esa vida cambiada, esa vida transformada, esa vida donde se manifiestan los frutos, ¿verdad? Ni se ven, ni se aprecian, ni están. Como digo, muchas veces es fácil obedecer, porque ahí no te equivocas. Tú sabes que tienes que hacer esto, lo haces y ya estás libre, ¿verdad? Pero el vivir continuamente bajo los principios espirituales de Dios, ese Espíritu Santo, ¿verdad?, hablándote a tu conciencia, hablándote a tu corazón para
cada situación, cada decisión, cada cosa que tienes que vivir, ahí es donde verdaderamente se complica. ¿Qué estaba tratando aquí Jesús con los escribas, con los fariseos? Precisamente estas cosas. Ellos se habían acostumbrado a vivir de una manera muy mecánica. Cumplo, hago, pero Jesús ¿a dónde estaba dirigiendo su enseñanza? Al centro de su vida, al centro de su corazón. Y esta es la gran diferencia de este mensaje que los fariseos, que los escribas, que el sistema religioso estaba enseñando en cuanto a la justicia, a la convivencia de Dios, y lo que Jesús decía pero yo os digo, ¿no? A veces, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos del vivir, la santidad tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, que nos encamina, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, ¿no? En lo que se conoce y hemos estado estudiando en estos tiempos como la santidad progresiva, ¿no? Esa santidad de que el día a día Dios va quitando de nosotros cosas que no tienen que estar y va poniendo ya cosas que tienen que estar. ¿Para qué? No para que seamos mejores, no para que te sientas mejor, sino para ser más como Cristo es. Pero a veces cuando hablamos de la santidad tenemos ciertos conceptos, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, pues con ciertos pecados, ¿verdad?, donde yo tengo que evitar pecados que no son muy visibles. Y bueno, pues como que eso ya, pues a ti te hace sentirte bien, porque claro, con lo que yo era, ahora ya que no hago estas determinadas cosas, pero no se trata de esto. No se trata de esto. Se trata de poder vivir este espíritu de la ley, no solamente quedarte en la letra. Y esto es algo fundamental, ¿no? Los fariseos, los escribas se concentraban en esto, ¿no?, en esta conducta externa, ¿no? Lo ves una y otra vez cuando Jesús les confronta, y lo vamos a leer pues a lo largo de este Evangelio de Mateo. Y ellos confrontaban ello. ¿Por qué? Porque ellos vivían muy pendientes de lo externo. Ellos decían, mira, no, yo no mato. Entonces, como yo no mato, pues yo ya soy cumplidor de lo que la ley dice y ya puede estar. Pero Jesús iba más allá. Jesús iba al centro. ¿Y a dónde iba? Iba al corazón. No, si el problema no está en que mates o no matas. El problema está en el odio que hay en tu corazón, en la ira que hay en tu corazón, en el desprecio, en esa actitud que a veces tenemos. Y donde el Espíritu Santo nos apunta y nos dirige a cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad?, y que nos dirige a estas cosas. No tiene que ver con el cumplimiento de no mato, que es como ellos se quedaban. Tiene que ver con esta ley espiritual, esta obra de Dios en nuestro corazón, donde Jesús apuntaba. No, está muy bien que no mates. Pero yo te digo, ¿y qué de la ira? ¿Qué del rencor? ¿Qué es de la falta de perdón? Y puedes quedarte así y puedes añadir a muchas cosas. La ley no solamente es un conjunto de normas, ¿verdad? La ley, como Pablo decía, es espiritual. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y en el versículo 6 nos dice lo siguiente: el cual, está hablando de Cristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Se han estado hablando del pacto, ¿no?, que vivimos ahora. Dice, no de letra, no es un pacto externo, no es un pacto de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra expresa el Espíritu, ¿verdad? La letra existe para que se pueda expresar el Espíritu de la ley, de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y que no se trata solamente de las cosas visibles, tiene que ver con las cosas no visibles, que es lo que Jesús está hablando en estos versículos que nos está hablando aquí. ¿Por qué? Porque está bien no matar, claro. Está bien no tener ira. Está bien no tener muchas cosas. Pero Dios, ¿qué es lo que
se fija de nosotros. ¿Y en qué se fija de nosotros? Si recordáis, cuando el rey David fue elegido entre los otros hermanos, ¿en qué se fijó? El profeta de Dios, que fue enviado a ungir al que iba a ser rey de Israel. Empezaron a pasar, este no. ¿Qué se fijó? ¿En la apariencia? Que era alto, que era guapo, que era fuerte, que era débil. Fue pasando hasta que llegó David y dijo, este es ¿por qué? Porque Dios no se queda en la letra, en la expresión externa de lo que hacemos. Él mira el corazón. ¿Es importante no matar? Claro que sí. Pero es importante cuáles son las motivaciones que te llevan a no hacerlo. Y no tiene que ver solo con la palabra matar. Ponle las cosas con las que cada uno estamos luchando. Igual para ti es una cosa. Igual para mí son dos, para el otro tres. Pon ahí las cosas con las que tú estás luchando. ¿Verdad? Y que no basta solamente con no hacerlas, sino cuál es la motivación. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira las intenciones que tenemos. ¿Cuáles son nuestros deseos que nos lleva a hacer lo que muchas veces hacemos? Jesús sabe y nos habló muchas veces de dónde nace el pecado. Y el pecado no nace en nuestras acciones, las acciones son las consecuencias, ¿verdad?, de nuestro pecado. ¿Dónde nace? En nuestro corazón. Y ahí es donde Jesús está tratando, en estos oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos? Bueno, yo no hago nada malo, yo soy bueno. ¿Cuántas cosas de estas no habremos escuchado, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Pero el infierno está desgraciadamente lleno de gente que no hacía cosas malas, que hacían buenas cosas, que se han preocupado por cosas nobles. Pero Jesús nos está enseñando que Él desea algo más de cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo que nosotros no solamente tenemos que tener una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas. Lo que nos está diciendo es que tú tienes que amar esa justicia. Tú tienes que amar el tener y vivir una vida de santidad que agrade a Dios. Tú tienes que desear el bien, no solamente hacer el bien. Tú tienes que desear hacer el bien. Tú tienes que desear tener hambre y sed, ¿verdad?, de hacer esa justicia. Tú tienes que tener ese hambre, ese deseo de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque te agrada, porque está en ti ese deseo, porque eres esa criatura que pertenece al reino de Dios. No vivas solamente tratando de evitar pecados, sino ama lo bueno. Y vas a ver cómo todas estas normas que a veces parecen imposibles se convierten en un deleite. A veces luchamos, o a veces la gente lucha con esto, ¿verdad? Evitar cometer ciertos pecados para así decir, bueno, pues yo cumplo ya, fíjate, dejé de hacer todas estas cosas. No, ama lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Tiene que ver con su justicia. En amar cantamos, amar lo que tú amas, honrar lo que tú honras, desear lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si no, nuestra obediencia se convierte en una esclavitud. Estás esclavo, como les pasaba a ellos, de estas mismas normas, de estas mismas leyes. No hago esto para no ser castigado, pero tú lo amas verdaderamente el no hacerlo. Y ahí es donde vas a notar la diferencia. Cuando tú amas la justicia, cuando tú amas y deseas el bien, no solo el tuyo. Desear el bien nuestro, ¿verdad?, es fácil. Y de nuestros seres queridos, cuánto más, ¿verdad? Pero desear el bien del prójimo, bueno, con algunos sí, con otros, el desear y el tener hambre de sed, de justicia. Por eso, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, no lo veas como algo opresivo. Y si es algo opresivo es porque algo no está funcionando de la manera que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque tú ves que verdaderamente si estás en Cristo, eres libre. Dios te ha liberado. Y si Dios no te está liberando, mira a ver que no seas un cumplidor solamente de normas. Porque lo que Dios quiere es liberarte. Lo que Dios quiere es Él liberarnos de todas esas cosas que son nuestra justicia, que no nos hacen vivir en esta vida de santidad. Podemos cumplir todos los mandamientos, pero nos dice la palabra de Dios que si incumples uno, ¿qué? Eres imperfecto. Y aquí Jesús nos está diciendo, y es que sí es que está muy bien que cumplas todas estas cosas,
Pero también a Dios le importa, y a mí me importa, que desees hacerlo con una actitud correcta. Que lo haces no solamente para tú sentirte mejor, para decir ya está conseguido, sino porque amas, porque te deleitas, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando tú vives así, esto que a veces se te convierte en algo pesado, algo estricto, algo de normas, ¿verdad? Se convierte en una libertad. La palabra nos dice que si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Y a veces, ¿por qué no somos libres? Porque nosotros mismos nos acusamos, nosotros mismos nos condenamos y ponemos un cumplimiento de ciertas cosas con una motivación incorrecta. Pero cuando tú estás en Cristo, tú ves que hay un crecimiento en tu vida. Y cuando no hay un crecimiento y hay un decrecimiento, pues te tienes que preguntar, como creo que todos los cristianos nos examinamos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿y por qué mi vida espiritual, por qué en mi relación con Dios yo veo que no hay un crecimiento? ¿Por qué me voy dando cuenta que me cuesta este cumplimiento de las cosas? ¿Por qué no veo una madurez en mis decisiones? ¿Por qué cada vez veo casi más lejos a Cristo en vez de ser más semejante a Él? Y a veces es porque vemos esta vida de santidad como un conjunto de reglas externas y no tanto como esa vida de Dios en nosotros ayudándonos, llevándonos a ser más como Cristo es. La ley de Dios no es un fin en sí misma, como algunos pretenden enseñar cuando llegamos a estos pasajes, ¿no? Y esto nos tiene que quedar claro. Claro que ahora vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de las gracias. Tenemos unas nuevas ordenanzas de Dios, pero no olvides que la ley era la palabra de Dios y el que la dio fue Dios. No fue algo puesto ahí de chiripa, no. El problema estuvo en la mala utilización, en la mala interpretación, en los añadidos que siempre se ha hecho de la palabra de Dios. Y esto es lo que esta gente había hecho y lo que Jesús está constantemente tratando con ellos. Ellos bueno, yo cumplo las normas. Entonces, pues al cumplir bien las normas, yo ya me hace quedarme y estar bien con Dios. Yo creo que esto son cosas muy del día a día, ¿no? Que vivimos. No, yo cumplo. Y yo esto, y a veces cuando te pones y te empiezas a examinar, bueno, pues yo pues leo todos los días y hago y... ¿Pero por qué lo haces? ¿Para sentirte bien o porque es un deseo, es un deleite? Es que cambia. Es que cambia los motivos de hacerlo. Claro que igual al principio es porque necesitas, porque has aprendido, porque te enseñan, pero luego tiene que ser un deleite el amar la justicia, en deleitarte en ponerte de la palabra de Dios. No solamente cumplir, porque si te quedas solamente en cumplidor, esto es cuando viene la pesadez a tu vida, es cuando la carga es pesada. ¿Y qué decía Jesús acerca de su carga? Que es ligera. ¿Y Jesús miente? No, Jesús fue el autor de la ley, ¿eh? Jesús es el autor de la palabra de Dios. Y Dios nos está llevando conoce a Dios, vive en esta relación con Él, vive para Él. Entonces a veces sí que nos tenemos que poner delante de Dios, ¿verdad? En ese examen que nos hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto que hice o esto que no hice, Señor, ¿cuál fue el verdadero motivo? ¿Esto ha sido para darte la gloria a ti o es para yo sentirme bien? A veces tenemos que reconocer, ¿no?, que nos ponemos a leer la palabra de Dios y como tenemos un año de lectura donde normalmente tenemos, mira, pues si lees estos versículos cada día, pues al final del año has leído la Biblia entera, ¿no? Creo que son métodos que adoptamos y que son buenos y son sanos, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo? ¿El tú quedarte satisfecho de que has leído la palabra de Dios en un año o que verdaderamente te goces? Es que cambia mucho. Yo creo que los que estamos en esta dinámica de leer la palabra de Dios en un año sabemos lo que decimos, porque yo a veces me veo que me he quedado 3 días que no he leído y me pongo de carrerilla y he leído sí, pero digo, es que no me entero de la mitad que he leído. ¿Cuál es el propósito? No, porque a Dios le importa. Lo que hacemos, como vivimos, lo hacemos para la gloria de Dios. Para parecernos más a Cristo, hubo egoísmo en mi decisión, hubo orgullo, hubo malas intenciones, hubo malos deseos.
creo que los que llevamos años estas cosas las enfrentamos, porque somos sensibles al Espíritu, somos sensibles a la palabra de Dios. No nos conformamos solamente con el cumplimiento de lo que la ley dice, lo que la palabra dice, porque somos examinados precisamente por el Espíritu Santo cada día. No solamente por códigos que cumplimos, porque si fuera por códigos que cumplimos, aquí os digo que sacaríamos matrícula de honor. Somos cumplidores de códigos, de normas, de leyes. Pero lo importante también es qué te motiva, qué te lleva a hacerlo. Para glorificar a Dios o para que tú quedes en esa posición. No, no, es que yo soy cumplidor. Para ser más y más como Cristo, son cosas, ¿verdad?, que necesitamos entender. Y que en este pasaje, cuando Jesús está hablando de estas cosas, quiere tratar no solo con ellos, con nosotros. Porque a veces nuestras decisiones están basadas en orgullo, en egoísmo, en deseos no muy correctos y que tenemos que ir ahí a Dios para que Dios nos ponga en el lugar y nos lleve en la dirección correcta. Porque si no, podemos acostumbrarnos a vivir una vida religiosa, una vida metódica en ciertos cumplimientos. Me levanto, me lavo, voy a la cafetera, me pongo el café, me siento, me pongo a leer y tengo mi propia vida y no me preocupo con el chico que está al lado o con mi mujer, si está leyendo, si lee, si busca a Dios, o mi marido. Y tenemos un mecanismo y que podemos convertirnos también y llevar una vida religiosa, ¿no?, donde cumplimos ciertas normas, ciertas leyes y nos hace sentirnos bien. Cuando se interpreta ese sermón del monte, a veces se ve como un sistema legalista o como un sistema de normas, ¿no? Pero este no es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es que podamos tener una relación real, una relación viva con Dios. Lo que Él desea es esa transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras decisiones, porque necesitamos seguir siendo cambiados. Y sobre todo, y esto es importante, que seas guiado por el Espíritu Santo. Estas dos primeras cosas podemos más o menos capearlas, ¿verdad? Bueno, mantengo una relación viva, leo, oro, voy a las reuniones. Hay cambios en mi vida, pero una vida dirigida, guiada por el Espíritu Santo, es otra cosa. No es ese cumplimiento de normas, sino es ese corazón transformado que ama a Dios y que vive para Él, que vive para su gloria. Por eso, en estos versículos, del versículo 21 al versículo 48, lo que vemos es que Jesús, Dios Hijo, ¿verdad?, no desea solo tu obediencia externa, sino que desea que te plantes delante de ello y ver esta transformación que Él está llevando a cabo. Y que tú lo examines, si eres un fiel cumplidor de ciertas normas, de cierta conducta, si no te estás enterando espiritualmente de qué va la cosa, si tus deseos, tus motivaciones, tus intenciones profundas a veces no son las mejores, porque la verdadera justicia que nos dice aquí supera la religiosidad externa. Esta justicia, esta obra de santificación en nuestra vida supera la religión externa que estos fariseos, que estos escribas tenían, y produce esta vida transformada por el Espíritu Santo y que es una realidad. Por eso, cuando te pongas a leer estos versículos, empieza a leerlos desde esta perspectiva general que te estoy introduciendo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, versículo 21. Y cualquiera que matare sea culpable de juicio.
Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego. Salta. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si te das cuenta, todos y cada uno, ¿verdad? De estos oísteis que fue dicho, tiene esta connotación. Y tiene la connotación de no solamente ser cumplidor y cumplidora de normas externas, sino de vivir esta justicia de Dios, puesto que eres miembro de este reino de Dios, porque si no, dice que no entraremos en el reino de los cielos. Estos eran justos y podemos decir, pues si es que yo la vida de estos, pero el espíritu de la ley, el espíritu de la gracia, el espíritu de la vida en Cristo, que es lo que nos lleva a vivir en Él. Por eso nuestra vida de devoción, nuestra justicia, nuestra vida, ¿verdad?, en el reino tiene que superar la religiosidad con que esta gente vivía y donde nosotros a veces también nos vemos envueltos. Ciertos hábitos, cierta religiosidad, pero sin el espíritu correcto. Porque de lo que se trata es de esta vida cambiada, de esta vida transformada, esta vida de guianza del Espíritu Santo que te lleva a vivir en esta libertad, a que te lleva a que estas cosas no sean algo gravoso para tu vida, sino que sea un deleite en vivir todo y cada una de las cosas que aquí nos dice. Vamos a dejarlo aquí. Creo que este sermón del monte es un sermón muy edificante, es un sermón muy guapo, ¿verdad? Donde podemos luego, teniendo esta idea general, empezar a ir a las ideas detalladas, pero desde esta concepción de cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que nos lleva a vivir, donde verdaderamente vivimos en este espíritu de la ley. No solamente en esta ley que nos ahoga, esta ley que nos aprieta, este conjunto de normas que resulta asfixiante, sino esta verdadera ley, la ley de la libertad, que nos hace libres, libres para gozarnos y desear, ¿verdad?, que esto que aquí dice sea una realidad en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios, Señor. Gracias que tú nos enseñaste, nos dejaste mandamientos a seguir, pero sobre todo pusiste la vida tuya dentro de nosotros. Pusiste tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, para poder vivir una vida cambiada, transformada por tu Espíritu Santo, para poder deleitarnos, Señor, en lo que a ti te agrada, en lo que tú deseas, en no convertirnos, Señor, en meros obedientes de lo que tú nos dices, pero sin propósitos, sin una buena motivación y sin un correcto entendimiento de qué es tu plan y cuál es tu decisión. Señor, somos imperfectos, Dios, Señor. Ninguno de los que estamos aquí mereceríamos estar en tu presencia, pero tú en tu gracia lo hiciste posible. Si tú, Señor, miraras a cada uno de nosotros, no podríamos estar delante de ti. Pero en ti hay perdón, en ti hay gracia, en ti hay restauración y en ti hay vida y una vida transformada que nos guía, Señor, más allá de la muerte, más allá de nuestros entendimientos y más allá de lo que nosotros podamos pensar, creer e incluso, Señor, a veces hacer y decir. Señor, qué bueno es tener tu palabra. Qué bueno es poder deleitarnos en ella, Dios, Señor. Que no sea algo gravoso que viene a nuestra vida, que no sean solamente normas, Señor, que hemos establecido, sino que sea el verdadero espíritu, Señor, de tus mandamientos, que mora en nosotros, que ponen deleite, Señor, de ponernos delante de tu palabra, de venir a una reunión, de poder escuchar al hermano, a la hermana, cantar una alabanza a Dios, Señor. Señor, pon este deseo en nuestros corazones, Dios, Señor.
Yo no quiero, Señor, que mi justicia sea menor que la de los escribas, de los fariseos, porque deseo estar un día en tu presencia, Dios Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros caracteres, Señor, y que esta obra que comenzaste un día, Señor, la sigas perfeccionando, transformando y cambiándonos para ser más y más como tú, Jesús. Gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén.